saludamos especialmente a quienes siguen este foro a través del sitio web del Segundo Tribunal Ambiental y sus redes sociales. La primera charla magistral del Foro Internacional de Justicia Ambiental será desarrollada por la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, la señora Nancy Yáñez Fuenzalida. La ministra Yáñez es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, doctora en Derecho por la Universidad de Chile, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, adscrita al Departamento de Ciencias del Derecho. Se ha desempeñado como directora del Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Asesora legal International Working Group for Indigenous Affairs, Dinamarca, para la defensa de derechos indígenas de pueblos indígenas de América en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema de Naciones Unidas. Codirectora y fundadora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. También ha participado en consultorías para organismos internacionales como la OEA, CEPAL, ACNUD, la Unión Europea, y nacionales como CONAF, Ministerio de Bienes Nacionales, CONADI y el INDH. Dejamos con ustedes a la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, señora Nancy Yáñez Fuenzalida, quien se referirá al tema aplicación del Convenio 169 en la resolución de conflictos sociales y ambientales, directrices de la jurisprudencia constitucional en Chile. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar un saludo muy afectuoso a los magistrados y magistradas del Ilustrísimo Tribunal Ambiental, el Segundo Tribunal Ambiental del Santiago y la zona centro de nuestro país, y a todos quienes nos acompañan hoy día, provenientes de distintas judicaturas de la región, así como también profesionales académicos del área de especialización del medio ambiente que son parte de la competencia de este tribunal. Y quiero reflexionar a partir de lo que ha sido mi experiencia académica y profesional, la aplicación del Convenio 169 como un instrumento matriz en la conformación de un catálogo específico de derechos humanos para los pueblos indígenas en el derecho internacional y que recibe aplicación por las Cortes domésticas en todo el continente. Mi reflexión hoy día va a ser a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e intentaré aterrizar estas reflexiones en aquellos ámbitos de la aplicación del Convenio 169 que refieren a conflictos sociales y ambientales. La primera cuestión que me parece relevante poner en la mesa de discusión dice relación con el estatus jurídico de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en particular respecto del estatus jurídico del Convenio 169. La pregunta sobre cuál es el estatus jurídico de estos instrumentos responde ¿no? a la problemática de con qué rangos jurídicos son recepcionados en el derecho internacional los derechos reconocidos en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y, por lo tanto, de qué manera estos instrumentos van a ser aplicados por nuestros tribunales de justicia. En el caso específico del Tribunal Constitucional, como baremo de constitucionalidad de las normas en la tarea de depuración del ordenamiento jurídico que nos corresponde como jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional, en general, ha tenido pocas oportunidades para pronunciarse sobre casos que involucren los derechos de pueblos indígenas y menos casos que involucren específicamente el derecho propio de los pueblos indígenas, es decir, el pluralismo jurídico, recogiendo lo que es parte del debate que hoy día nos compete en este seminario, ¿no? Mecanismos alternativos, el derecho propio como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
Dos ideas recorren la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional. Una dice relación con el carácter programático que, en opinión del Tribunal Constitucional, tendrían la mayoría de las normas del Convenio 169 y, por lo tanto, la necesidad de la falta de densidad normativa y la exigencia de que el derecho interno, por vía de la legislación, desarrolle los mandatos del Convenio 169 respecto de los pueblos indígenas. El segundo dice relación con el rango supralegal, pero infraconstitucional del Convenio 169, lo que ha restringido precisamente su aplicación a la hora de determinar si es un baremo de constitucionalidad de determinada normativa. Es interesante contrastar esto con lo que ha ocurrido con los tribunales superiores de justicia que integran el Poder Judicial en nuestro país, quienes han reconocido que el Convenio 169, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y han aplicado además directamente sus normas, desatendiendo esta tesis de si las normas son autoejecutables o no y, por lo tanto, que tienen el carácter de programáticas. ¿Qué significa en la jurisprudencia o cuál es el alcance que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dado a las normas del Convenio 169 bajo este marco? La discusión previa a la aprobación del Convenio 169 estuvo efectivamente circunscrita al debate que se da en el seno del Tribunal Constitucional en el año 2000, cuando se debatía respecto a la ratificación por parte del Parlamento de este instrumento. En dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de parlamentarios que más bien levantaron posiciones contrarias a la ratificación del Convenio 169. El Tribunal rechazó la acción, pero limitó su contenido señalando que, si bien el Convenio 169 no vulneraba el texto constitucional, indicó que solo sus disposiciones sobre consultas y participación, establecidas en el artículo 6 y 7 respectivamente, eran autoejecutables. En opinión del Tribunal Constitucional, estas tenían el contenido y precisión necesaria que las habilitaban para ser aplicadas sin otro trámite como fuentes de derecho interno. Así fue establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 309 en su considerando 7 y 8. Como contrapartida de esta afirmación, el resto de las disposiciones tendrían el carácter de programáticos y, por lo tanto, requerirían, como lo señalé, para su desarrollo de normas jurídicas que fueran precisando el núcleo normativo de cada uno de los preceptos. Así ocurrió, por ejemplo, con el reconocimiento del derecho sancionatorio indígena, que está establecido en el artículo 9 del Convenio 169, que fue declarado incompatible con nuestro ordenamiento jurídico por parte del Tribunal Constitucional. Así se establece en la sentencia 309 en sus considerandos 52 y 53. Vamos a ver que con posterioridad el Tribunal Constitucional, sobre todo a propósito del análisis de la denominada Ley Pascua, se aleja de este criterio, ¿no?, y hace precisamente una evaluación de esta normativa, determinando si son o no normas de derecho consuetudinario y qué obligaciones contrae el Estado de Chile a efectos de salvaguardar las instituciones propias de los pueblos indígenas y, por lo tanto, omite esta primera consideración de inconstitucionalidad. También hay pronunciamientos sobre el derecho de propiedad indígena. En la misma sentencia del año 2000,
específicamente respecto del artículo 14 del Convenio 169, en donde el Tribunal Constitucional confía al legislador el desarrollo de las normas regulatorias de la propiedad indígena y lo propio hace sobre los derechos sobre los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, en los considerandos 67 y 73. Esto va a tener además incidencia precisamente para efectos de evaluar el alcance de las normas regulatorias en materia ambiental y particularmente de las normas de consulta del Decreto Supremo 40. En lo que dice relación con el estatus jurídico del Convenio 169, en diversas sentencias el Tribunal ha sostenido que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen un rango normativo infraconstitucional. Voy a citar textual la jurisprudencia en esta línea. La Constitución chilena no ha señalado de modo explícito cuál es el rango normativo de los tratados internacionales, ni siquiera cuando estos versan sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Sin embargo, se puede entender que en todo caso tienen rango inferior a la Constitución, toda vez que están sometidos al control preventivo obligatorio cuando versan sobre materias propias de ley orgánica constitucional. La mención del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República lo que hace es reiterar el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, pero no por ello eleva a los tratados que versan sobre dicha materia a rango constitucional. Y aquí quisiera resaltar algunos puntos que creo que son interesantes, ¿no? El primero es, en el marco del debate constitucional en el que se encuentra el país, la necesidad de zanjar el rango jurídico de los tratados internacionales. Ello, sin lugar a duda, conferiría certeza jurídica y permitiría resolver la incertidumbre que genera una jurisprudencia que no es unívoca en el Tribunal Constitucional, pero tampoco lo es en los otros tribunales de justicia. Lo segundo es que efectivamente parece haber un claro consenso en torno al carácter supralegal de la normativa de derechos humanos recogida en instrumentos internacionales, particularmente tratados y convenciones que tienen el carácter de normas vinculantes para los estados suscriptores. Punto que evidentemente lleva a colocar, ¿no?, entonces aquí un límite al legislador y también a la potestad reglamentaria a la hora de regular normas que inciden en los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales a que he hecho referencia. Cuestión relevante si es que estamos pensando precisamente en la normativa sectorial en materia ambiental y las normas reglamentarias que regulan su aplicación en el caso concreto respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si miramos esta jurisprudencia, nos encontramos con que no cabe ninguna duda respecto a la necesidad de que el legislador y la potestad reglamentaria se sujeten a las reglas que establecen estos instrumentos internacionales. Y por otro lado, la referencia que hace el Tribunal Constitucional a un principio rector en materia constitucional en la medida en que versan sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que recorren todo el texto constitucional. De modo que una interpretación sistemática de la normativa, sin lugar a duda, lleva a que el tribunal recoja estas normas como criterios de interpretación del texto constitucional en su conjunto, que es lo que vamos a observar en la jurisprudencia posterior. Esta idea de que las normas son supralegales pero infraconstitucionales
se observa o ha recaído sobre casos que refieren a derechos de los pueblos indígenas. En los últimos casos que llegaron a los tribunales, al Tribunal Constitucional, perdón, se planteó precisamente un caso que me parece interesante traer a la discusión, que un precepto legal, específicamente la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, vulneraba las normas del Convenio 169. Y aquí hay algunos elementos que es interesante también de consignar. En la sentencia Roll 2387 y 2388, y también en la sentencia 346, el tribunal sostuvo que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango supralegal e infraconstitucional, y bajo esa premisa desestimó un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, porque al tener el mismo rango constitucional ambas normas, aplicó como norma especial la de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y desestimó las especificidades del Convenio 169. El caso es particularmente relevante porque si bien se aleja a la problemática ambiental, sí nos permite dar algunas orientaciones en la resolución de conflictos de leyes que estamos llamados a resolver, y también coloca sobre la mesa de discusión algo al que me voy a referir más adelante, que es lo que llamamos la interpretación epistémica, ¿no? Cómo ejercer justicia en distintos ámbitos desde una conjetura respetuosa de la diversidad de pueblos indígenas, recogiendo el llamado concreto que hace el Convenio 169. El caso en particular es de una joven, Francisca Wirilef, electa concejala por la comuna de Cholchol. Sin embargo, se solicitó, en este caso, hubo un reclamo respecto a la inhabilidad que tenía la concejala Wirilef por el vínculo de parentesco con el alcalde, en función de la prohibición que establece el artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En esa oportunidad se recurrió al tribunal pidiendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto porque vulneraba las normas del Convenio 169 que instan al Estado a salvaguardar las instituciones propias de los pueblos indígenas. Y la joven Wirilef, de igual forma que su hermano, el alcalde, formaban parte, en el fondo, de un linaje de líderes indígenas de particular relevancia en el territorio en el territorio de Cholchol, de modo que la inhabilidad básicamente ponía en cuestión la representatividad que tenían en un territorio multiétnico como era el caso. Lamentablemente, bueno, tenemos ahí entonces un caso que nos permite no solamente visibilizar la relevancia del debate sobre el estatus jurídico a la hora de hacer control de constitucionalidad o incluso control de convencionalidad de normas de derecho internacional de los derechos humanos que constan en tratados internacionales, sino que también de la forma a través de la cual estas normas pueden ampliar el abanico epistemológico con lo cual los jueces administran justicia. Es importante hacer notar, sin embargo, que esta jurisprudencia no ha sido una jurisprudencia que tiene
que no ha sido uniforme de parte del Tribunal Constitucional. La primera posición de que los tratados tienen un rango infraconstitucional fue puesta en cuestión por el mismo Tribunal Constitucional en su jurisprudencia 2874-15, donde se discutía acerca de la recepción de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara versus Chile, respecto a la justicia militar. Se desarrollan con nitidez las tres posturas distintas del Tribunal Constitucional sobre la recepción de estos estándares. Y por otro lado, el segundo punto interesante es que el Tribunal Constitucional en la actualidad sí ha recurrido a los tratados para resolver conflictos de constitucionalidad, recogiendo precisamente los estándares interamericanos en distintos ámbitos, y voy a citar una jurisprudencia que se refiere fundamentalmente a derechos de la mujer. Cito textual el considerando 17, que refuerza todo lo hasta aquí declarado, el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República establece como deber del Estado respetar y promover aquellos derechos esenciales de la naturaleza humana que están consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. De esta manera, se incorporan una serie de instrumentos internacionales que se deben tener en cuenta para determinar si la norma impugnada produce o no efectos constitucionales en este caso concreto. En este sentido, encontramos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que impone a los Estados partes, entre los cuales se incluye Chile, el deber de garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales. Y en ese caso en particular se tuvo en consideración la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, pero también la Convención Belén du Pará en el ámbito regional. Esta jurisprudencia puede ser interesante en el marco de la justicia ambiental, considerando un fallo que probablemente han tenido ocasión de analizar en las jornadas de reciente data, del 6 de febrero del año 2021, el 2020. Tengo la duda ahora. El caso La Cajonat con Argentina, en el cual la Corte Constitucional se pronuncia precisamente sobre el derecho al medio ambiente como derecho autónomo, y lo hace a la luz de una interpretación progresiva del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con la observación con la observación consultiva número 23, en la que se pronuncia precisamente a requerimiento de Colombia y de las normas de la Carta de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Dando cuenta que hay una obligación genérica de todos nuestros estados de garantizar el desarrollo progresivo de todos los pueblos. Y a la hora de determinar el alcance normativo, el derecho al medio ambiente como derecho autónomo, ¿no? Determina que es un derecho garantizado a la luz del artículo 26 de la Convención, que implica la protección de la naturaleza y los elementos que la componen, como los bosques, la tierra, el mar, etcétera, independiente de si hay o no daños efectivos a las personas, y asumiendo que en todo caso de la vulneración de los derechos de la naturaleza pudieran derivar vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Y acuña, ¿no? Entonces recoge para la interpretación un marco normativo que da origen a lo que se llama, a lo que la Corte ha denominado el corpus juris internacional, ¿no? Las normas y principios que el derecho internacional ha ido desarrollando como base de nuestra convivencia internacional. Entonces, parece ser que se empiezan a abrir, ¿no? Caminos que han ido también permeando nuestra jurisprudencia, incluida la jurisprudencia constitucional, y
y que se observan precisamente en este cambio jurisprudencial. Ahora, yendo concretamente a la aplicación del convenio 169 por el Tribunal Constitucional, podemos observar que el tribunal ha tenido un pronunciamiento respecto a la expresión pueblos indígenas del convenio 169. Indica que se refiere a un conjunto de personas de un país que poseen en común características culturales propias, que no se encuentran dotados de potestades públicas y que tienen derecho a participar y a ser consultadas en materia que les concierne con sujeción a la Constitución, sin constituir un ente colectivo autónomo entre los individuos y el Estado. Así razona el Tribunal Constitucional en la causa Roll 309 del año 2000, y no existen pronunciamientos. Vamos a ver que esta es una interpretación más bien restrictiva a la luz de la noción de pueblo que recoge el derecho internacional de los derechos humanos como ente jurídico sujeto del derecho de libre determinación y, por lo tanto, de ciertas potestades públicas que están, sin lugar a duda, supeditadas a las constituciones, pero además a los derechos humanos internacionalmente reconocidos como el límite al ejercicio de estas potestades. Pero parece ser que ahí podemos observar que hay la perspectiva del tribunal en esta materia. La propiedad indígena, el tribunal ha indicado que está amparada a la luz del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, y en esto yo diría que no innova, sino que por el contrario es una interpretación ajustada a cómo se ha desarrollado el derecho de propiedad indígena en el derecho internacional de los derechos humanos, que se ha desarrollado al amparo de la norma general de protección del derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta manera, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la norma ampara distintos tipos de propiedad, no solamente la propiedad el derecho de propiedad como es concebido en los sistemas normativos occidentales, ya sea de orden continental o en el common law, sino que existe una multiplicidad de sistemas jurídicos a nivel mundial que van concibiendo distintas formas de propiedad, y la propiedad indígena parece ser una de estas diversas expresiones de la propiedad, en donde el núcleo central de la propiedad es el carácter colectivo de la misma y las restricciones a su facultad de disposición, porque no se trata de un bien susceptible de comercializarse libremente en el mercado de bienes y servicios, que parece ser de la esencia de la propiedad civil, como la concebimos en nuestra tradición jurídica, sino que, por el contrario, no es objeto de enajenación porque constituye un elemento estructural de la identidad indígena, ¿no? Entonces, observamos que desde el caso Aguas Tigni, con Nicaragua en el año 2001, hasta casos más recientes como la Cajonat con Argentina y otros que involucran a Ecuador, Surinam, entre Guatemala, Panamá, etcétera, lo que en nuestro país evidentemente se ha ido desarrollando, particularmente por los tribunales ordinarios de justicia, el alcance del derecho de propiedad indígena y, por qué no decir, ¿no?, al amparo del artículo 19, número 24 de la Constitución.
Otro punto interesante es en relación con la participación de los pueblos indígenas. El Tribunal Constitucional ha determinado que no pugna con el principio de igualdad de oportunidad en la participación de la vida nacional y ha explicitado que estas normas del convenio 169 son normas que garantizan una forma de participación para un grupo socioeconómicamente vulnerable con la especificidad histórica cultural que les propia, mecanismo de participación que no tiene carácter vinculante y, por lo tanto, no pugnaría con el principio de igualdad porque no confiere a los pueblos indígenas derecho a vetar las decisiones gubernamentales. Respecto a la participación consultiva de los pueblos indígenas, da cuenta que no puede adoptar la modalidad de un plebiscito o una consulta popular vinculante y que corresponde a la Constitución regular esa forma de participación. Se refiere específicamente a que la consulta a los pueblos indígenas no puede entenderse como ejercicio de soberanía. La soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo a través de plebiscito y elecciones periódicas, de modo que la deliberación plebiscitaria queda entregada a su regulación constitucional. Pero siguiendo su reflexión en torno a la consulta, el Tribunal Constitucional ha indicado que no tiene competencia para pronunciarse sobre la omisión del trámite de consulta durante el proceso de formación de una ley. Así lo determinó en el caso del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y en la jurisprudencia sobre la Ley General de Pesca y Acuicultura, al pronunciarse sobre el Decreto Supremo que regula el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y, en el caso que ya cité, sobre la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es interesante dar cuenta respecto de el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Decreto Supremo 40, que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental, estableció que una eventual contradicción entre las normas del reglamento y los tratados, tanto por acción como por omisión, no constituiría un vicio de constitucionalidad. Y esto sobre la base de la doctrina ya señalada en relación al rango infraconstitucional de estos instrumentos. No está, por tanto, entre sus competencias resolver este reproche. La médula de la objeción que se formula a ambas categorías de norma del Decreto Supremo número 40 es una eventual contradicción entre esta y lo establecido en las convenciones internacionales recién señaladas. Desde esa perspectiva, el Tribunal Constitucional omitió pronunciarse en sede constitucional sobre las incongruencias que podrían existir entre este reglamento y el convenio 169. De cualquier manera, establece, ¿no?, que es obligación del Estado y en particular del legislador establecer mecanismos de afirmación positiva cuyo propósito es hacer efectiva la igualdad ante la ley, puesto que es considerado un grupo vulnerable con la especificidad cultural que le es propia. Y desde esta perspectiva, los instrumentos que regulan la materia debieran entonces asegurar el pleno cumplimiento de estas obligaciones. En lo que dice relación con la consulta, quisiera hacer una mención especial respecto a la forma en que la consulta previa fue utilizada como
baremo de constitucionalidad en el caso Rapa Nui específicamente. En las sentencias 8729 del 2020 y 12.415 del año 21, que se refieren a la inaplicabilidad de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, conocida como Ley Pascua, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre dos normas muy particulares, ¿no? Son dos normas que se refieren a delitos sexuales, a delitos que atentan contra la indemnidad sexual, y respecto de los cuales la normativa, una normativa que es del año 1966, establece restricciones, establece disminuciones de pena. Disminuciones de pena que permiten prácticamente que 2/3 de la pena se pueda cumplir en libertad. La ocurrencia de un hecho, de un delito sexual en Rapa Nui llevó a que distintas organizaciones de mujeres, incluidas Mujeres Rapa Nui, concurrieran al Tribunal Constitucional exigiendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de estas normas. Y el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento, determinando que, teniendo en consideración la posición de las mujeres Rapa Nui y zanjando un punto que es central, y es si dichas disposiciones obedecen a una costumbre indígena, arribando a la conclusión de que no era así. Dice, por el contrario, da un beneficio a una conducta que es abiertamente reprochada por las autoridades ancestrales de Rapa Nui. Y aquí es interesante porque el tribunal se hace cargo de que la normativa es dictada en el año 1966 por el Estado de Chile, sin participación Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui por primera vez obtiene carta de ciudadanía en dicha oportunidad, de modo que mal podría participar en la deliberación de la norma. La norma no estaba recogida en sus prácticas consuetudinarias y al parecer se sustenta en un prejuicio del propio Estado que al conocer las prácticas culturales Rapa Nui estima que las prácticas polinésicas, que son más abiertas en el plano de la sexualidad, podrían tolerar acciones contra la indemnidad sexual, lo que en caso alguno estaba refrendado en la vida cotidiana del mundo Rapa Nui, porque tener prácticas culturales más abiertas en el plano de la sexualidad no implica atentar contra la integridad física o psíquica de las mujeres Rapa Nui. Fue eso lo que ellas pusieron en discusión en este requerimiento. Pero para lo que nos convoca, quiero enfatizar el pronunciamiento del tribunal respecto a la participación y a la participación de los pueblos indígenas en la conformación de la voluntad legislativa. Y eso me parece que es interesante, ¿no? Porque evidentemente trasciende esta discusión que es más propia de un debate sobre pluralismo jurídico, pero que es relevante cuando nosotros, a la hora de resolver conflictos sociales y ambientales, tenemos que pronunciarnos sobre mecanismos idóneos de participación, tanto en la formación de la ley por una parte, como por otro lado a la hora de tener que determinar la manera en que las medidas administrativas o legislativas afectan a los pueblos indígenas. La jurisprudencia del tribunal indica lo siguiente: no hay una participación de ningún nativo de la isla de Pascua, ni de la autoridad a nombre de ella, ni de algún académico con conocimiento sobre la misma. En síntesis, la extensa historia de la ley relatada revela que el legislador desarrolló un conjunto de beneficios penales
y de ejecución de la pena basado en criterios genéricos y respecto de los cuales no existe ninguna referencia al tipo de delitos sexuales que están presentes en este caso. La única referencia a un derecho consuetudinario no se vincula a una noción que supere la dimensión que pareciera propia del ámbito de los derechos contra la propiedad. Es sistemática la noción de una legislación a tientas, con decisiones que parecieran fundarse en una dimensión ancestral, pero como nada de esto está refrendado bajo la autoridad tradicional, cabe entender que se trata de una legislación que carece de la motivación suficiente y donde no es posible sostener que el legislador haya recogido una tradición o una costumbre pascuense. Con esta jurisprudencia quiero traer a la discusión que hoy día nos convoca, ¿no? ¿Cómo concebimos estos mecanismos de consulta y participación en el marco de una interpretación armónica con el espíritu del Convenio 169, que busca habilitar la participación colectiva de los pueblos indígenas desde su especificidad, como un medio para la protección de sus derechos colectivos en contexto de diversidad cultural, lo que requiere de espacios especiales de diálogo para hacer visibles impactos que podrían no ser transparentes a la cultura dominante. Desde esta perspectiva, la consulta indígena se erige como un dispositivo procedimental, cuyo objetivo es remediar lo que autores como Miranda Frick han denominado la injusticia epistémica, que ocurre cuando determinados sujetos o grupos son excluidos de participar como agentes de conocimientos potenciales en las prácticas de indagación epistémica por su pertenencia a una o más entidades sociales marginadas, la denominada marginación hermenéutica. Hoy día me acompaña el jefe de gabinete del Tribunal Constitucional, Felipe Guerra, abogado especialista en estas materias, quien me colaboró en esta presentación y que está desarrollando su investigación doctoral precisamente en estas materias, con un trabajo señero respecto a cómo los tribunales superiores de justicia pueden ir recogiendo estas otras perspectivas de los derechos. Así, los derechos de participación indígena pueden ser comprendidos como mecanismos que buscan corregir las fallas del reconocimiento y acceso en las prácticas cognitivas de los procesos de toma de decisiones estatales y que en este caso anulan o limitan la capacidad de los pueblos indígenas de incidir como participantes con conocimientos válidos y sistemas normativos propios. Hecha esta reflexión, me parece importante cerrar esta presentación dando cuenta de la necesidad de construir sistemas de justicia dialógica, ¿no? Aquella que utiliza estos mecanismos participativos en la lógica de la visibilización de las distintas cosmovisiones y perspectivas epistemológicas para lograr el objetivo de justicia de manera que recoja la diversidad que configura nuestra comunidad política y de la cual los pueblos indígenas son parte. En el caso concreto del pueblo Rapa Nui, me parece que el Tribunal Constitucional hizo un señero ejercicio, no solo porque reflexionó respecto a la falta de participación en un determinado momento histórico, sino que a la hora de pronunciarse precisamente en la sentencia 12.415 del año 2021 respecto a la necesidad de declarar, ya no para el caso concreto, sino que en términos generales, la inaplicabilidad de esta normativa de modo de depurar el ordenamiento jurídico con una norma evidentemente discriminatoria respecto de las mujeres Rapa Nui o de las mujeres en tránsito o residiendo en el territorio insular.
tuvo en consideración el que la Municipalidad de Rapa Nui, en ejercicio de las prerrogativas que le confiere la Constitución y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, usando las facultades que le confiere la ley indígena, realizaron una consulta en Rapa Nui a través de la cual la comunidad en su conjunto se pronunció respecto a la inconstitucionalidad de estas normas, ¿no? Al carácter desigual, arbitrario de esta normativa y la forma en que afectaba la convivencia del pueblo Rapa Nui. Y fue el elemento que tuvo en consideración el Tribunal Constitucional para finalmente tomar la decisión de su inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y me parece que ahí hay una buena práctica que que compartimos con ustedes como una experiencia eventualmente a seguir en lo que corresponda al respectivo ámbito de sus competencias. Eso, muchísimas gracias. Agradecemos las documentadas palabras de la señora Nancy Yáñez Fuenzalida, presidenta del Tribunal Constitucional de Chile. Ahora los vamos a invitar a una pausa, pero breve, solo 10 minutos para tomar energía y punch para regresar al tercer y último panel del quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental, Arbitraje y Tribunales Ambientales. 10 minutos y volvemos.